Jesús. Padre Santo, queremos menguar nuestras ideas sobre Santo. Gracias, Señor. En este día, Señor, abriendo nuestro corazón, a nuestro entendimiento, Señor, para poder cada uno, Señor, aprender lo que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada persona, por cada familia que está en este momento con nosotros, Señor. Yo te ruego que nos bendigas a todos con tu presencia, Dios Todopoderoso. Te pido también por las personas que en un futuro vayan a poder ver esta enseñanza, Señor, y que todos podamos, Dios, no solamente aprender, sino aplicar lo que nosotros estamos aprendiendo, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, y te pedimos, Espíritu Santo, que tomes control de todo lo que vamos a hacer en este momento, en esta tarde, Señor. Te doy gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Vamos a hoy empezar un nuevo estudio, un nuevo discipulado. Este va a ser un poquito la dinámica diferente. Vamos a, a tratar de hacerlo entre todos. Vamos a empezar a estudiar los evangelios y pues en el orden en que viene, vamos a empezar a mirar el evangelio de San Mateo, de Mateo. Eh, lo primero que quiero decirles es que para que empecemos a ubicarnos, los evangelios, cada uno de los evangelios tienen digamos, muestran a Jesucristo de una manera diferente. El Evangelio de Mateo, el Evangelio de Mateo muestra a Jesucristo como rey. Entonces, para que tengamos bien en cuenta eso, porque esto nos va a ayudar a ubicar en el contexto, porque uno muchas veces cree que porque hay episodios que se repiten en los evangelios, entonces creemos que son iguales. Y sí son iguales los episodios, pero la forma de interpretar cada uno de los escritores de los evangelios lo presentan de la manera en que lo están haciendo. En el caso de Mateo, como lo dije ahora, presenta a Jesucristo como rey. El Evangelio de Marcos lo presenta, está marca el que sigue, ¿no? Ajá. El Evangelio de Marcos lo presenta como siervo, o sea, él vino a servir, ese Dios, ese Cristo que se puso la toalla en la cintura y sirvió y le lavó los pies a los discípulos. El Evangelio de Lucas muestra a Jesucristo como hombre, o sea, como el doctor Lucas, él era médico y él muestra a Jesucristo como hombre. Y el Evangelio de Juan, Juan era una persona que como más tierna, como más sensible, como más espiritual, entre comillas, digámoslo así, porque pues todos tenían su manera de ser espiritual, pero en la manera en que él ve a Jesús y lo muestra como Dios. Así que son 4 facetas de Dios, de Jesucristo, pero en cada una vamos a notar y vamos a ver de que Jesucristo se muestra diferente. Por eso en el Evangelio de Mateo vamos a ver que en el primer capítulo tenemos la genealogía de Jesús. Entonces, ¿lo leemos? Okay. Entonces, si tienen sus Biblias a mano, lo pueden hacer, leer ustedes allá, o si no, seguimos la lectura. Dice, tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mire que, perdón, ahí empieza Mateo a describir a Jesucristo en la genealogía como el hijo de David. David, recuerden que fue el rey, y ahí es donde viene, pues empieza él a mostrar a Jesucristo como rey. Bueno, entonces seguimos. El versículo número 2 dice, Abraham fue el padre de Isaac, Isaac el padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar. Fares, padre de Hezrón, Hezrón, padre de Aram, Aram, padre de Aminabad, Aminabad, padre de Nazón, Nazón, padre de Salmón, Salmón, padre de Boz, cuya madre fue Rahab, Boz,
padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí. Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Salomón, padre de Roboam. Roboam, padre de Abías. Abías, padre de Asá. Asá, padre de Josafat. Josafat, padre de Jorán. Jorán, padre de Usías. Usías, padre de Jotán. Jotán, padre de Acaz. Acaz, padre de Ezequías. Ezequías, padre de Manasés. Manasés, padre de Amón. Amón, padre de Josías. Y Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel. Salatiel, padre de Zorobabel. Zorobabel, padre de Abiud. Abiud, padre de Eliaquín. Eliaquín, padre de Azor. Azor, padre de Sadoc. Sadoc, padre de Aquín. Aquín, padre de Eliud. Eliud, padre de Eleazar. Eleazar, padre de Matam. Matam, padre de Jacob. Y Jacob fue el padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que hubo en total 14 generaciones, desde Abraham hasta David. 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 después de la deportación hasta el Cristo. ¿Lo leo todo? Paramos. No, esperemos ahí. Bueno, entonces ahí vemos cómo toda la genealogía de Jesús dividida como en 3 partes, ¿no? Porque dice que primero va desde Abraham, para en David, luego en David empiezan las 14 que van hasta la deportación a Babilonia, luego salida de Babilonia ya llegamos hasta Jesucristo. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿qué creen ustedes que por qué Dios se toma la molestia en colocar este número, poco de nombres que vemos aquí? ¿Ustedes qué creen que tiene algún significado, alguna, digamos, representación de lo que dice el Señor en este capítulo? Y hay bastantes cosas importantes que vamos a aprender ahí. Mire, lo primero que vamos a aprender, no sé si alguien tiene algo para decir, no, o para preguntar, o para agregar. Lo primero que vamos a decir es que esto empieza a hablar del linaje del Señor. Entonces, como el Señor y como Mateo presenta a Jesucristo como rey, como el hijo de David, por eso es que viene toda la descendencia. Y vemos que para que se cumplieran las escrituras, el Salvador, el Mesías, tenía que ser una persona que viniera por el linaje de David. Y mira que el Señor se encarga de hacer esa pequeña salvedad. Pero hay algo bien interesante en todo esto. Y es que mire que normalmente cuando se empieza a hablar de la genealogía de una persona, por siempre se denota el nombre del hombre, de la persona, del padre, porque no se tiene, digamos, en cuenta a la mujer. Por ejemplo, cuando uno se casa, la mujer adopta el apellido del esposo, ¿no? Porque el esposo es el que representa. Pero si ustedes no se dieron cuenta, aquí hay 4 mujeres que colocaron en la genealogía del Señor. Entonces, Entonces, en primer lugar, encontramos en el versículo 3, nos habla de Tamar. Aquí lo dice muy claro, dice Judá, padre de Fares y Sera, cuya madre fue Tamar. Pero nos hacen mención específica, fue de Judá. O sea, hacen nomás la salvedad por ahí que Tamar fue la mamá. Entonces vemos que Tamar, si ustedes recuerdan la historia de Tamar, hagamos pequeño resumen, fue aquella mujer
que estuvo casada con uno de los hijos de Judá, pero que él murió. Entonces, como era la costumbre, lo que se llamaba en ese entonces, que es levirato, esa palabrita es, lo que significa es que el hermano de un hombre fallecido tenía que casarse con la viuda para darle hijos en nombre del hermano. Y así, o sea, vendría a ser como un procreador sustituto. O sea, este hijo no es mío, es en nombre de mi hermano. Y así pues la mujer no perdía sus derechos ni iba a ser avergonzada por no haber tenido hijos en ese entonces. Entonces, Tamar, cuando su esposo fallece, pues lógico le toca al hermano de este hombre que falleció, pero él se decía que él la usaba sexualmente, pero al momento Eyacular. de eyacular, él, aquí se Eyaculaba dice fuera. que había un coito interrumpido, él le eyaculaba afuera porque él no quería darle como esos hijos, un hijo a su hermano. Entonces, cuando habla Judá con ella, entonces le dice, no, pues ya te toca esperar que mi hijo menor esté en edad de casarse para que te cases con él. Luego se da cuenta de que ellos se han burlado de ella y que en realidad este otro hijo tampoco se va a casar con ella. Entonces ella decide, o sea, por justicia, por hacer justicia, ella dice, ah, bueno, entonces ahí es donde se disfraza de prostituta, se llega a Judá y queda en embarazo. Cuando se descubre pues que ella está en embarazo, la van a apedrear por haber sido, por haber cometido adulterio, pero cuando ella da las pruebas de lo que tiene, de que es el anillo y el bastón, el sello y el bastón de Judá, pues él decide redimir esto, ¿verdad? Entonces, esa fue lo que motivó a Tamar a llegarse a Judá, fue buscar la justicia, porque le estaban negando el derecho de tener un hijo en esa descendencia. Otra mujer que encontramos más adelante en el versículo 8 dice, Salmón, padre de Boz, cuya madre fue Rahab. También conocemos de la historia de Tamar, esta prostituta que se fue en contra del rey de Jericó y ella albergó a los espías, los escondió, los ayudó a escapar porque ella confió y sabía de quién era Jehová. Y cuando llegó la destrucción, ellos le habían dicho que dejara una seña para ellos no destruir esa casa, y así fue que ella y su familia fueron salvos. Y ella después se casó con Salmón y después fue la madre de Boz. Entonces aquí vemos otra mujer que está en esa descendencia, que hace parte del linaje de Jesucristo. Adelantico también podemos ver otra mujer en el versículo, en ese mismo versículo 8 dice, Salmón, padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Dice, Boz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. ¿Recuerdas que Ruth era una moabita que por decisión propia, cuando su suegra y ella ya quedaron solas, Ruth decidió volver a la tierra con su suegra. Y recordemos este episodio cuando ella le dice, yo estaré contigo, tu Dios será mi Dios y donde mueras allí yo estaré. Ella decide acompañarla. Vemos todo ese proceso en que se busca que un pariente lejano de su fallecido esposo la redima. Este hombre no quiere, pero entonces Boz se interesa en ella, hacen el intercambio de pato, lo que sea, y Boz se casa con ella y tienen un hijo. Luego, más adelante, encontramos en el versículo 6, dice, Isaí, padre del rey David. David fue el
padre de Salomón, dice, cuya madre había sido la esposa de Urías. No se da el nombre de Betsabé, pero sabemos que Betsabé era la esposa de Urías, con la que el rey David pecó, a que mandó a matar a Urías, que su primer hijo murió y que luego tuvieron a Salomón. Pero miremos algo importante, y es que aquí lo que hemos visto, ¿no? Tamar fue una mujer que estuvo en este linaje y se nombra aquí porque ella buscó, fue por justicia, hacer lo que hizo. O sea, no fue como la mejor forma, entre comillas se puede decir que fue un engaño. Rahab lo hizo por fe, pero también estaba ¿cómo se Era dice? prostituta. Sí, era una prostituta. Ruth no era una mujer israelita, era moabita, y por decisión propia quiso hacerlo. Y Betsabé, cuando leímos ya cuando se estudió la Biblia, que leímos Primera de Reyes, todo esto, allí se habla de cómo Betsabé se alió con Natán, con el profeta, para pedir de que Salomón fuera rey, porque ya cuando el rey David estaba muy enfermo, ya muy entrado en años, recuerden que hubo alguien que tomó el reino por sí mismo, y el reino le correspondía a Salomón. Pero entonces esta mujer, Betsabé, se alió con Natán y fue ante el rey. Le dijo, bueno, tú habías dicho que tu hijo iba a ser el heredero de este reino, que mi hijo iba a ser el próximo rey, que ya había sido ungido y todo. Entonces ella se alía con Natán, con ese deseo de que su hijo sea el rey, ella ser la mamá del rey. Entonces fue una mujer que luchó por ese reino. Más adelante también vemos, nos habla de María, ¿no? Pues fue la madre, hablamos de José y hablamos de María. María fue una mujer importante, pero fue una mujer que fue elegida. Ella no lo buscó, ella fue una mujer elegida, que por el riesgo de ser apedreada y despreciada por su esposo, pero fue una mujer elegida. Entonces ahí se ve cómo en esta genealogía también hay mujeres. Mire que lo más sorprendente de todo esto, porque es que uno muchas veces lee a la ligera la genealogía y no pone cuidado de lo que uno está leyendo. Y cuántas veces nosotros, sí, esta es la genealogía de Jesucristo y se acabó, pero hay mucho que decir, porque estas mujeres dentro de la genealogía, dentro del background de Jesucristo, hubo dos prostitutas, una que era Ruth, era hija de un incesto, era descendiente ella era descendiente del hijo que tuvo Lot con su hija, y ahí fue donde tuvieron, o sea que incluso ellos en el Levíticos hay una parte donde dice el Señor que ningún moabita va a entrar al templo de Dios, y mire que ella es bisabuela del mismo David, del rey David. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra eso? Dos prostitutas, una mujer que en adulterio, y la otra mujer que aparece Betsabé también pecó, y no fueron personas como ejemplares, digámoslo. Si hubiéramos dicho, no, pues que dentro de la genealogía de Jesús estaba Débora, mujeres así como que se hallan como, o esteros, exacto, mujeres que se hallan como sobresalido por buenas, y no por lo que estas mujeres se conoció de ellas en la palabra de O Dios. la Samuel, ¿no? ¿Ah? O Ana, exacto, la mamá de Samuel. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto el Señor? O sea, porque a nadie, yo creo que a uno mismo le daría pena decir, no, mi abuela era una prostituta. ¿Sí o no? De pronto uno lo piensa dos veces, como decir, hey, o mi mamá fue una prostituta y mi abuela también, o qué sé yo, cosas como esa.
Pero lo que nos muestra en esta pequeña primera enseñanza que nos da esta genealogía es que Dios no hace acepción de personas y que cuando uno haya cometido lo que haya cometido, haya hecho lo que haya hecho, Dios nos utiliza a cada uno de nosotros porque le hemos creído a Él. Cada una de estas mujeres creyeron en el Señor, creyeron en Dios, cambiaron su manera de caminar, fueron redimidas, o sea, fueron limpiadas, digamos, de su falta, y cada una pues pagó lo que tenía que pagar, pero de todas maneras es una bendición. Hoy en día nosotros estamos redimidos por la sangre de Cristo. Así que nosotros, el Señor también nos ha acogido a nosotros, hayamos hecho lo que hayamos hecho, y el Señor nos da la oportunidad a nosotros de poder ser también del linaje de Él. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Recuerden, en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. No sé si alguien tenga algún comentario acerca de esto o ha investigado algo para seguir. Bueno, seguimos. A una pregunta que les hago, ¿por qué ustedes creen que José, si José era del linaje de David y el Señor le había dicho a David que siempre iba a estar sentado en el trono un descendiente de David? ¿Por qué José, que lo vimos claramente que era por el linaje, por qué José no era rey, sino que el rey era Herodes? ¿Qué creen ustedes que pasó ahí? ¿O quién me puede dar una respuesta? O si alguien lo sabe, o alguna. ¿Por qué José no estaba como rey de Israel en ese momento, sino Herodes? No todos, uno solo. Va a tener que- Dígame, Josécito. No. Ya vine, ¿me escuchan? Sí. Señora. Yo soy como Martín, ¿no? ¿Me escuchan? Yo digo que porque José no tenía mal corazón y porque no era corrupto. Okay. Era bueno. ¿Es válido? Está bien. Bueno, la explicación está en que Dios, dentro de los reyes que hubo en la genealogía, hubo un rey muy malo que hasta quemó los rollos de la ley o de lo que tenía Jeremías, el rollo, porque Jeremías le estaba diciendo a él, al rey, que se entregara, que ya Dios había decidido que los de Babilonia iban a tomarse el poder de ellos. Había otro profeta que decía que no, que tranquilo, que eso les va a ir bien, que no se preocupe, que van a prosperar en todo y que no sé qué. Y Joconías le hizo caso al profeta mentiroso, no le hizo caso a Jeremías, y por eso quemó los rollos. Y mire, vamos a leer Jeremías 22 del 25 en adelante, y mire lo que dice, nomás hasta aquí. Mire lo que pasó. Dice, te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no naciste, y allá moriréis. Y a la tierra a la cual ellos con todo el alma anhelan volver, allá no volverán. Es este hombre Conías, una vasija despreciada y quebrada. Es un trasto que nadie estima. ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Sí, ¿no? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre
a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Amén. Mire que aquí vemos en el primer capítulo, versículo 11. Y Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos, en tiempos de la exportación a Babilonia. Hasta ahí llegan los reyes de Israel por la descendencia de David, porque cayó esa maldición sobre Joconías, que le quitaron el Joc y quedó Conías, Cosías, perdón, Cosías, y quedó como Cosías, inclusive porque la palabra Jo significaba como de Jehová, entonces por eso inmediatamente él quedó como Cosías. Y después de este rey, ninguno de la descendencia de David fueron reyes, porque si no hubiese pasado este acontecimiento, José debería haber sido el rey de Israel en ese momento y no Herodes. Pero hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Recordemos que hay dos partes en la palabra, en los evangelios, donde marcan descendencias o genealogías, y la otra parte es en Lucas. En Lucas nosotros vemos también que se marca otra genealogía, pero ¿será que hay algún error en esa genealogía? Porque resulta de que en Lucas, sin ir a leer todo, vamos a mirar un poco más. En Lucas también hay algo que nosotros debemos de ver, y es que en esa genealogía hay otros nombres. Miremos los últimos, yo creo. ¿Cómo empieza? Parte. No, porque empieza Jesús. Tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Janai, hijo de José, hijo de Matatías. Si nosotros comparamos y vemos la descendencia que muestra Lucas y la descendencia que muestra Mateo, son totalmente diferentes. ¿Por qué creen que es diferente? ¿Quién se va a ganar el premio? No solo quieren ganar. Porque simple y llanamente la descendencia que muestra Lucas, recuerde que Lucas muestra al Señor como hombre y no como rey. Entonces él como hombre, él nació de María, su madre, ¿sí? La Virgen María lo concibió como ser humano. Entonces, la descendencia que habla en Lucas 3 es la descendencia de María. Y por el lado de María está María, el papá de ella era Elí, después sigue, no alcanzo a leer. Matat, y todo eso, hasta que llega a Natán. Recuerde que ahora mi esposa decía que David tenía dos hijos en ese momento, y Natán era el otro hijo de David, que era el que le pertenecía, digámoslo, el trono, porque era el descendiente, que David, cuando Bexabé y el profeta Natán, que era el mismo, ¿no? El mismo nombre, pero no era el mismo, sino profeta Natán, y Natán era el hijo de David, fue que hablaron con David para que David nombrara a Salomón como rey. Pero si vemos por el lado de la descendencia del hermano de Salomón, viene la descendencia también del Señor Jesús. O sea que Jesucristo, por lado y lado, era descendiente de David. O sea que no hay ninguna duda en que tanto por el lado de su mamá y por el lado de su padre putativo, el Señor tenía el linaje de David. Hay otra cosa que también hay que tener en cuenta. Recuérdense que en esa época el César habló de haber un censo. Y en ese censo todas las personas que habían nacido, que eran de la descendencia de allí, de Belén, tenían que ir ahí. Y ellos eran de la descendencia de David, que había nacido precisamente también en Belén.
y por eso María también tuvo que ir. O sea que todas las cosas coinciden porque Dios hace las cosas así, y por el lado de José y por el lado de María tenían que ir a hacer el apadronamiento o el censo, porque de pronto María dice, no, yo estoy en embarazo, vaya, cénsese usted y yo me quedo acá. Y no se hubiera cumplido la profecía de que el Señor Jesús iba a estar iba a nacer en Belén. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna observación? Sí, aquí están viendo ustedes la imagen, ¿cierto? Sí, sí, se ve. Entonces, si ven la descendencia, Natán, y entonces empieza a por el lado derecho y por el lado izquierdo. O sea que Jesucristo, de todas maneras, fuera por el lado de José o fuera por el lado de María, él era descendiente de David. ¿Sí sabían eso? En azul empezamos a ver todo lo que es la descendencia desde Adán. O sea, si ven los nombrecitos que están en azul, desde ahí viene esa línea, se llega a David y en David se hace la división. Por Salomón se llega a José y por Natán se llega a María. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece tan maravilloso cuando fue como tan revelador cuando nosotros vemos esas 4 mujeres dentro de la genealogía de Jesús y vemos todo lo que el Señor hace con las personas. O sea, el Señor es bueno y el Señor redime a cada una de las personas, y no importa si fue una prostituta, no importa si se hizo pasar por prostituta, no importa si fue hija de un incesto, no importa si concibió o tuvo pecado con el rey David, lo que sea, pero el Señor redime, el Señor es bueno. Yo no sé ustedes qué piensan al respecto a eso, pero a mí me parece fabuloso esto. ¿Sí? Por lo general, regularmente no se mezclaban con otras tribus, otros aldeas, otras personas que no fuesen judíos. Supongo que también así se logró llegar al punto, porque pues Dios tenía también esa como, no sé si decir condición, pero era por lo regular que no tenían que mezclarse con otras personas. Amén. Sí, porque el mismo Señor dijo que no os unáis en yugo desigual. Dice que qué tenían, qué tiene de parecer, qué tiene de semejanza el agua y el aceite. Y eso era precisamente eso, porque él no quería que las personas que fueran israelitas se mezclaran con otras de otras tribus o de otras naciones para que no los llevaran a conocer de pronto o a adorar a otros dioses o a hacer cosas que no debían de hacer. Por ejemplo, a Salomón se le dijo, y Salomón tuvo 1000 esposas, de las cuales 700 eran israelitas y 300 eran de otras naciones. Y esas otras de las otras naciones lo que hicieron fue que Salomón hiciera templos a dioses paganos o sea, que le ayudara y que hicieran eso que hicieron con los dioses paganos. Sí, sí vemos claramente las mujeres que participaron, que fueron unas figuras relevantes, estuvieron fue en esa primera, como en esa primera clasificación, en esos primeros 14, porque estuvieron después de Salomón, que no cumplió como esa ley, lo que decía ahorita Denise, de no unirse con personas de otra tribu, ahí ya no aparecen esas mujeres aparecieron antes, y dentro de ellas lo que decía ahorita mi esposo, pues estuvo Rahab, que era una prostituta y no era israelita, estuvo Ruth, que era una moabita, pero ella por elección, ella dijo, no, yo quiero ser parte de esa tribu, y por eso siguió a su suegra y se pudo unir con vos. Y con vos vemos cómo la redime, y eso es lo que hace el Señor con nosotros. La redención es comprar o pagar por el pecado, por la situación de ella. Acuérdese que cuando vos habló con el pariente más cercano, el que estaba más cercano para redimirla, ella dijo, bueno, ¿usted la quiere o no la quiere? Si no, yo compro los derechos, ¿cómo es la vuelta? Y cambiaron sandalias en ese momento para enseña de que él estaba dando
le estaba cediendo su derecho de tenerla a ella, de redimirla, y él la redimió. Asimismo, Dios nos ha redimido a nosotros. Así que nosotros no tenemos pretexto para no servir a Dios, no tenemos pretexto para no hablar de Dios, no tenemos pretexto para no hacer la obra de Dios, porque Dios nos muestra claramente que Él no hace acepción de personas, que Él utiliza a cualquier persona, y que así como utilizó a estas mujeres y como quedaron en la palabra de Dios, que lo más tenaz es que quedaron ahí escritas como algo notorio. El Señor lo hace, así mismo lo puede hacer con nosotros. Sí, sí, es así como nosotros no pertenecíamos a la familia de Dios, Amén. no éramos pero ya creyendo en su Hijo, ya rompe eso y nos convertimos o formamos partes de su familia, incluso en su reino de Dios, ¿no? Amén. Y Él es el que nos redime, Jesús mismo. Exacto. Amén. Entonces, ¿seguimos leyendo? ¿Algo más? ¿Algún comentario más? Acerca Será del para linaje. seguir con el... Bueno, dice, nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. ¿Termina? Sí. Amén. Sí, vemos que lo que decía mi esposa ahora acerca de María, de que ella fue por elección, fue elegida, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que María tuvo gran valor. Fue una mujer muy valiente, fue una mujer ejemplar, fue una mujer que verdaderamente digna de admirar. ¿Por qué? Porque María era una mujer virgen y estaba ya desposada, estaba engaged o estaba comprometida con José, y el solo hecho de ella haber quedado en embarazo, eso podía costarle a ella la vida, porque cuando ella había quedado en embarazo y José hubiera hablado, a ella la hubieran apedreado y hubiera muerto instantáneamente. Pero ella decidió en ese momento, cuando el ángel se le presenta, dice que se haga conforme a tu voluntad y no la mía, y ahí ella muere en ese momento a lo que ella de pronto sentía, y dejó que la voluntad de Dios se hiciera en ella. Es muy importante eso, porque hay momentos en que nosotros nos vemos confrontados en qué hacer, o sea, ¿qué hago? ¿Hago lo que Dios me dijo, lo que Dios quiere que yo haga, o hago lo que me conviene, o lo que no, esto no lo hago porque no me va a convenir o voy a tener esto? Es un gran ejemplo que nosotros tenemos que tener en cuenta con María. Tristemente, pues a María la adoran en algunas religiones, pero pues lo que ella, en vez de adoración, debe es de admirarse, y debe uno de seguir su ejemplo, porque es una persona ejemplar que demostró con hechos de que verdaderamente uno debe de seguir a Dios, pase lo que pase. Primero Dios. Recuerden, el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. María, vas a quedar encinta. ¿Cómo? Si no conozco hombre, pues el Espíritu Santo te va a poner a eso. Ella verá, puede decir, no, Señor. ¿Sabe qué? El Señor no obliga a nadie, absolutamente a nadie, a hacer nada. Dice, Señor, que se haga conforme a tu voluntad, dijo ella,
y a pesar de que estaba en ese alto riesgo de que fuera apedreada, ella decidió aceptar ese llamado que Dios le dio a ella. Dice que cuando se le presentó el Señor a José, le dijo que él se iba a llamar Jesús, y Jesús, la palabra, significado del nombre Jesús es Salvador. Pero más adelante dice que lo llamarán Emmanuel. ¿Por qué ustedes creen que se llama Emmanuel? O si ustedes alguna vez escucharon, no, el Señor Emmanuel. De hecho, nunca lo nombran a Jesucristo como nunca se menciona a Jesucristo como Emmanuel. Jesús, Salvador, y Cristo era el Mesías, Jesucristo, pero nunca le decían Emmanuel. ¿Por qué creen ustedes que dice en esta parte de la palabra que se le va a llamar Emmanuel? Y el significado de Emmanuel es Dios con nosotros. Pastor, pero siempre sí le pusieron Emanuel, ¿o no? ¿Cómo? Pero sí se llamaba entonces Emanuel, ¿o no? Lo que pasa es que había dicho el profeta. lo que había dicho, dice Manuel. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, ¿qué es más que llamarlo como nombre? El nombre de él siempre fue Jesús, ¿sí? Él fue Jesús, el Salvador, Jesús, Cristo, el Mesías, Cristo, Mesías. Entonces, pero Emmanuel era Dios con nosotros. Entonces, de la única manera que él fuera Jesús, que fuera el Salvador, sería de la manera en que él fuera Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, el mismo Dios puesto en la vida de Jesús. Porque si él no es Emmanuel, o sea, si él no es Dios, entonces no podía ser Salvador. Entonces, son dos palabras que básicamente complementan la divinidad de Dios para él poder salvarnos, para poder ser Jesús, para poder llegar a ser Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, el Salvador, nuestro Salvador, de la Pastor, manera en que él era Dios. Yo como que me vino a la mente como que la palabra en sí literal, Emmanuel, tiene el significado, ¿no? Pero no precisamente era para nombrarlo, sino para nombrarlo como contexto, no como nombre propio. Amén. Como dar la característica. Exacto, como decir eso, el Hijo de Dios. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, Emmanuel, Jesús, Dios entre nosotros. Jesús es el mismo Dios. De hecho, cuando él va a levantar el paralítico, si ustedes se acuerdan, lo primero que él le dijo es, tus pecados te son perdonados. Que los fariseos en ese momento se alborotaron y dicen, ¿quién es este? Si solo Dios puede perdonar pecados. Entonces ahí cuando él dijo, bueno, ¿qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados son perdonados o levántate y anda? Y entonces digo, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre, o sea, Emmanuel, el Hijo, el mismo Dios, Jesús el Salvador, Jesús el Cristo, el Mesías, tiene poder para perdonar pecados, le dijo a él, levántate, llévate tu camilla y vete. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Eso que dice Denise, muy cierto, esa es la connotación o esa es como el significado de Dios con nosotros. Jesús, su nombre, Jesús Cristo, el Mesías, Salvador, Dios con nosotros. Sí, porque a María, especialmente a José, perdón, porque le dijo que ella concebirá un hijo y le pondrá por nombre Jesús. O sea, ya el nombre fue dado. Emmanuel viene a ser como lo que él representa. Amén. Dios entre nosotros. Otra cosa que también queríamos hablar ya para terminar y es ver el valor tan grande que tiene también José. Porque si José hubiese sido Oscar José, de pronto yo eso no me lo aguanto, menos que el Espíritu Santo. Entonces, cuando en esa época no se hablaba del Espíritu Santo. Entonces, algo de mucho valor fue que José era un muy buen hombre, un hombre también excelente, un hombre también digno de admirar, porque José, a pesar de que él se sentía en ese momento traicionado, porque él
o sea, de la noche a la mañana que la esposa le salga a uno en embarazo sabiendo de que ni siquiera la ha tocado, ni siquiera ha tenido una relación con ella y en embarazo, pero ¿cómo así? O sea, ¿quién se aguanta eso? Y que es que el Espíritu Santo, entonces, más sin embargo, él trató de dejarla calladito porque él trató de cubrir ese pecado, si hubiera sido un pecado, él trató de cubrirla. Dice la palabra de Dios que el amor cubre multitud de pecados. Y el amor que él tenía y la persona como era José, fue una persona muy valiosa que nosotros como hombres debemos de imitar. Nosotros a veces, yo personalmente soy el primero que, mejor dicho, no califico para José por ninguno de los lados, pero cómo nosotros podemos pedirle al Señor que estos ejemplos que Dios nos da de la Biblia, podamos nosotros también tomar eso, dignificar a nuestras esposas, de poder de nosotros a veces, todos cometemos errores y a veces yo por lo menos, yo soy muy fuerte con ella, a veces con los errores que ella comete y también yo sé que yo he cometido errores, pero a veces uno ve más los errores de la otra persona y en vez de hacer lo que hizo José nunca habló mal de ella, nunca, sino que trató de echarse inclusive la culpa a él para que no le pasara nada a su esposa. Eso es dar la vida por su esposa, eso es algo honorable, que si hubiese sido otra persona la que Dios hubiera escogido, pues simplemente yo creo que no se hubiera aguantado eso y hasta ahí hubiera llegado a la pobre María, porque si hubiera sido Oscar José, no José, ahí hubiera quedado la pobre María apedreada porque Sí, ese aquí, el mismo versículo 19 dice que era un hombre justo. O sea, y recalca eso, José, su esposo, era un hombre justo que no quería exponer la vergüenza pública y resolvió divorciarse de ella en secreto. es muy importante eso porque a veces nosotros también el hecho de exponer a la pareja, no solamente a la esposa, sino también muchas veces las esposas, a los esposos, que todo el mundo se da cuenta de las intimidades y de los problemas que está pasando o que tiene el esposo. Y eso no está bien porque es precisamente no ser una persona que dignifique la relación, la pareja. Y es algo que tenemos que tener en cuenta también en este aspecto. Yo creo que eso es todo. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta Habían investigado. o han investigado algo también, si de pronto nos pueden aportar. La idea es que todos aprendamos. Yo creo que si José, como era tan justo, yo creo que ahí tuvo que intervenir Dios mandándole un ángel, porque igual por justo hubiera hecho, no sé, ahora sí que exponer o hacer algo, no sé, algo legal que no fuese para matrimonio, sí me doy a entender, Dice que pero quería pues divorciarse de ella tanto fue, ah, quería divorciarse de ella calladito, pero igual la iba a dejar. O sea, no la iba a exponer a apedrearla, pero sí la iba a dejar. bueno, pues tanto era pues sí, como dice Oscar, era tan justo que Ujú. Mm, pues tuvo que intervenir un ángel, ¿no? claro, Sí, claro. sí. Y yo creo que, y tiene razón, y yo creo que si no le manda al ángel, yo creo que se divorcia en secreto. Eso sí es. Pero de pronto lo que se resalta de él es la parte como de no explotar, de la forma en que como manejó esa situación, porque habemos personas que explotamos y hablamos y gritamos y en una situación de esas hubiera sido algo bien difícil de aceptar. Yo personalmente yo me siento incapaz de haber soportado una cosa así y de pronto yo si hubiera explotado y desde el mismo momento, mejor dicho, desde el momento en que hubiera sabido, la hubiera apedreado. Yo mismo la apedreo. No le hubiera echado No, en no, sal ¿para qué? ángel. Entonces, pero sí, de verdad que Dios es bueno y le manda a ese ángel para que él pudiera también, y me imagino que también Dios, conociendo su corazón y también, él también puso en su espíritu para que él tuviera la fortaleza y pudiera dominar la situación como se manejó, ¿no? Así que no sé si alguna otra pregunta, algún aporte, muy interesante los aportes.
¿Hablar, David? No, pues es como usted dijo ahorita, que es que Dios siempre está observando, ¿no? Tanto está escrito, tanto los buenos como malos, ¿no? Sí, y él siempre va a obrar y su palabra siempre se cumplirá, ¿no? Y, independiente si somos, como lo hemos visto, si hemos sido malos, hemos pecado, hemos cometido faltas, errores, a él no le importa, porque él puede levantar a lo más sucio, lo puede convertir más limpio, ¿no? Convertirlo en, como lo dice, como la nieve, ¿no? Tan blanco. ¿Sí? Porque la palabra es más sabia que nuestra sabiduría, ¿no? Y Dios siempre es el que tiene la última palabra y él sabe cómo obrar, ¿no? Y como lo hizo María, ¿no? Que se haga su voluntad y no la nuestra. Canción, ¿no? Al principio, Sí, Sí, sí. sí. exactamente. ¿Cómo Esto, cómo les pareció el capítulo? ¿Sí se aprendió algo en este pequeño capítulo que uno pensaría de que no, de que no aprendieron nada porque pura genealogía? no, yo sí aprendí mucho porque, primero, mucha gente, yo pienso, cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, sobre todo el Antiguo Testamento, me da mucha flojera leer la genealogía de Jesús, ¿no? Ajá. Pero Dios ya cuando le da poco a poco esa hambre de su palabra, empezar a hablar, perdón, el Antiguo Testamento ya cambia mucho. Ujú. Pero yo no sabía mucho lo de que es Jesús, aparte de al lado de María, la genealogía, ¿no? Yo Ujú. sabía de Salomón, desde David, ¿no? O antes, Ujú. cuando uno ve una de Reyes, una de Reyes, Samuel, primera, segunda de Samuel, entonces uno ve todo eso, Ujú. ¿sí? Pero la otra parte no tenía así mucho conocimiento. Ya aquí, ya entonces yo ya como usted dijo, se complementó ese Ujú. conocimiento que me faltaba, ¿no? Y es Amén. gracias, por medio de esto realmente uno edifica mucho. Amén. Y mire que una de las cosas que uno de pronto, y mucha gente pensaba, y es que de pronto no había coherencia en los dos linajes, porque si se compara Exactamente. el de Lucas y el de Mateo, son diferentes nombres. Entonces, Exacto. esto está Hay equivocado. contradicciones. Ujú. Sí, sí, a mí me pasaba cuando empezaba a leer Lucas, yo, porque no hay coincidencia, no hay, si yo Ujú. leí de Reyes, segunda de Reyes, Samuel, Isaías, Elías, todo lo que habían dicho de Jesús. Ujú. Y al llegar en esos versículos yo siempre chocaba, pero francamente luego me daba flojera como usted investigar, ¿no? A fondo. Pero ya viendo esa tabla que tiene usted, pues Sí. ya, No, y eso que esos realmente, nombres a veces son sí, hasta difíciles de pronunciar y le da a uno como pereza. Uy, no. exacto, Y algo que yo me preguntaba era, por eso, una de las cosas que me preguntaba era por qué José no era rey, porque si era el linaje, y exacto, entonces resulta de que, claro, es que hubo esa maldición que hubo ahí, en Ese corte. ese corte, esa sentencia que le dieron Joconías. Joconías, que ahí rompe el linaje, digamos, de rey, ¿no? sí, Entonces, Y ver el cumplimiento de las promesas, ¿no? Porque a Abraham, aquí este linaje como rey empieza, que nos muestra Mateo, empieza con Abraham. Y Abraham fue el que recibió la promesa de, de que sus descendientes serían de bendición para todas sí, las naciones. ujú, O sea, exactamente. Mateo no empieza desde Adán, sino desde Abraham, y ahí se ve el cumplimiento, y ahí hay el cumplimiento de dos promesas en este capítulo, porque está la de Abraham y la promesa de David Amén. de que el rey, el reinado, iba a ser eterno ahora, Sí. por exacto. su Y, linaje. y esa promesa, no sé, Dios cuando le dijo eso a Abraham, no se refería nada más la promesa a Israel, sino Ajá. era una promesa para nosotros, y eso lo Amén. explica muy Que dice Pablo, para todas las naciones. para todas las naciones. Es decir, no importa si éramos por parte del pueblo de Israel, sino Ajá. extranjeros, porque éramos extranjeros. Amén. Entonces, Acuérdese que cuando el Señor
vino, él decía que el reino de los cielos ha llegado aquí. Entonces, los israelitas pensaban que el reino de los cielos era precisamente que se iba a instaurar el reinado de el Señor en Israel, y iban a derrocar a los romanos, y él no venía a eso, el reinado de él era eterno, como decía mi esposa, o sea, no era solamente para eso, y por eso es que ellos no entendieron. Por eso era que él no necesitaba estar ahí, en ese, digámoslo, en esa genealogía, o ser el hijo de Herodes, por decir algo. Entonces, Que su reinado iba mucho más mucho allá. más arriba de lo que nosotros. Así que, bueno, vamos a dejar por hoy. Les damos muchas gracias a todos. Vamos a, para la próxima semana, vamos a leer el capítulo 2 del libro de Mateo. Este libro de Mateo es muy interesante. Y si alguien quiere hacer algún estudio, cualquier cosa, pues que vaya investigando para que leamos y estudiemos el capítulo número 2. Si alguien quiere orar, por favor, para despedirnos. No, yo quería decir algo del tema de hoy. Claro Hable. que sí. Que pues que es muy bonito porque sí, por lo menos aprendió uno que pues que sí, que no importa la descendencia que uno tenga, porque muchas veces porque pues uno sabe de dónde viene y qué le ha tocado a uno, entonces uno como que se mentaliza que uno automáticamente tiene que pasar por lo mismo, porque es que eso es una cadena y entonces tenemos que seguir ahí la misma y eso no sé qué, pero pues mire qué bueno saber que pues de que esa descendencia fue así también, ¿me entiende? Y que pues que muy bueno. A mí yo no sabía nada, la verdad, aprendí mucho hoy. Imagínese Rahab, que era una prostituta en Jericó. Ella, su profesión era, ¿qué podía esperar Rahab hacia el futuro? Una prostituta que su oficio era eso, vender su cuerpo. ¿Quién la iba a redimir? ¿Qué se iba a imaginar ella en su mente que iba a estar inclusive en la Biblia que 2000, ¿cuántos son? 3.500 años después estábamos hablando de ella. Aquí ¿Quién se iba a imaginar que ella iba a ser del Y linaje? no tanto como la prostitución, sino, o sea, cualquier vicio, ¿no? Cualquier vicio, droga, costumbres, bueno, No, hasta enfermedades, de todo. lo que representaba, digamos, Ruth, porque Ruth venía de algo, un incesto, de algo que era Eso. Sí. era vergonzoso. Sí, Muy señorita. bueno, muy bueno. Me alegra mucho que hayan aprendido y vamos a seguir estudiando la palabra. Nosotros tuvimos el Instituto Bíblico, todo de puro Mateo. Ese fue el Instituto Bíblico con nosotros, así que este libro es muy interesante. Y no se olviden que Mateo muestra a Jesús como rey. Así que por favor, alguien que ore, please, para que terminemos. Dijo yo, no por uno. Vamos, yo oro. Bueno, Padre Celestial, gracias, Papito Dios, te damos en esta noche, Señor, por permitir que una vez más nos reunamos, Señor, y podamos hablar, Señor, de tu palabra y conocer un poco más a fondo, Señor, de todo lo que tú nos quieres mostrar. Gracias, Papito Dios, por cada revelación que nos diste a cada uno. Gracias, Señor, por nuestras vidas, por tenernos sanos, Señor, por tenernos con buena salud, con buenos trabajos, buenos hogares. Gracias, Señor, porque podemos ver, Señor, que como dice tu palabra, siempre estás ahí protegiéndonos, de que dice que siempre vamos a estar contigo y van a caer muchos a la derecha, a la izquierda, pero tú vas a estar ahí con nosotros enfrente. Hasta el momento ha sido así, Señor. Yo te doy la gloria a ti. Te doy las gracias, Papito Dios, por todo eso. Te doy las gracias por la vida de los pastores, Señor, por la forma en que los has usado, Señor. Gracias por protegerlos también, por darles esa paciencia, Señor, esa sabiduría y esa entrega, Señor, hacia ti para poder transmitir todo. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, de que seas tú, Señor, con cada uno de nosotros lo que queda de esta semana, que nos ayude, Señor, en el día, en la noche, en todo momento, que no te apartes de nosotros, pero sobre todo, Señor, que despiertes en cada uno de nosotros
esas ganas y ese amor otra vez hacia ti, Señor, ese nuevo amor como lo dice tu palabra. Quedamos en tus benditas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias.